El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53. Buenas noches, Marlon, ¿cómo está? Nuevamente contento por estar nuevamente en este espacio. Bienvenido. Y de verdad que es un tema bastante interesante y podríamos decirlo, pues, algo muy común que se está presentando en estos últimos tiempos. Pero empecemos ahí, como se dice popularmente, por el principio. ¿Qué es un fraude electrónico, doctor? Bueno, la definición como fraude, pues normalmente en la norma pues no lo encontramos. Efectivamente, el fraude es un modelo o un método de estafa a través de la cual se utilizan los métodos, las tecnologías de la información, como son los correos electrónicos, como son las páginas web falsas, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto o mensajes a través de la aplicación de WhatsApp, con el fin de obtener la información privilegiada que tienen los usuarios de las cuentas corrientes o cuentas de ahorros en las diferentes entidades financieras. ¿Ese delito es muy común, doctor? Sí, últimamente pues digamos que desde la pandemia, que nos obligó prácticamente a utilizar más las herramientas digitales, estamos más expuestos a que seamos víctimas de estos delitos, de estos fraudes electrónicos. ¿Podríamos hablar de algunas clases de fraudes electrónicos? Bueno, sí, existen en la actualidad, existen cuatro clases o cuatro tipos de fraudes que son como los más típicos, los más utilizados por los ciberdelincuentes. Tenemos el primero que se conoce como el phishing, que es la herramienta que se utiliza a través de correo electrónico, es decir que se recibe por parte de la víctima o de esa persona, recibe un correo electrónico malicioso o spam que se conoce, y a través de ese correo electrónico lo que se busca es que se baje alguna información que se incluya dentro de ese correo electrónico, ya sea un documento PDF o efectivamente que lo remita a una página web para tratar de sustraer la información financiera que se requiere para cometer el fraude. Ese sería como incluso uno de los más comunes. Tenemos el segundo, que es el farming, que el farming es ya la creación de páginas web falsas, es decir, cuando nosotros ingresamos a una página que creemos que es oficial, pero que no tenemos el conocimiento de que es la página verdaderamente de la entidad a la cual estamos consultando. Por ejemplo, voy a hacer una compra ya sea en Copetran, voy a hacer una compra ante Avianca, y pues efectivamente yo creo que estoy ante esa empresa o esa entidad para hacer esa compra, y efectivamente es una página falsa. Entonces al momento que yo hago la compra, pues necesito llenar los datos de mi cuenta, de mi tarjeta corriente o de mi tarjeta de débito, y efectivamente queda pues expuesta toda la información para que sea utilizada de forma fraudulenta y poder pues suministrar o sustraer todos los dineros que se encuentran en esa cuenta. Como tercero tenemos el phishing,
el phishing, ya el phishing complementa dos situaciones en especial. Es la primera, que es a través de una llamada telefónica, es donde pues alguien se hace pasar por un funcionario del banco, o sea, se le llama suplantación, es decir, recibe usted una llamada creyendo que es alguien, un funcionario de la entidad financiera donde usted tiene sus productos financieros, y pues le empieza a solicitar. Normalmente lo que piden es actualización de datos. Ya ellos conocen de antemano su información principal, como nombre, número de cédula, dirección, y con base a esa información lo que hacen es crear confianza en la víctima para que pueda suministrar esa información. Adicional a esto, el phishing requiere un segundo paso, que además de la llamada es la confirmación a través de un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp, donde le envían un link, y efectivamente cuando la persona accede al link, efectivamente permite que ese ciberdelincuente acceda a toda la información. Y por último tenemos el smishing. El smishing es el más, digamos que también es uno de los más utilizados últimamente, pues es el que se realiza a través de los mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, en donde se recibe, por ejemplo, se recibe de parte de un número que no pertenece a la entidad financiera, pero que dice, por ejemplo, recibe, para que su cuenta de Bancolombia no sea cancelada, debe actualizar sus datos y dirigirse al siguiente link. Le envían algún link, ya sea a través de mensaje de texto o de WhatsApp, o cuando también llegan mensajes de texto que refieren, se ha registrado una compra no aprobada o maliciosa, debe consultar el siguiente link. Cuando nosotros accedemos o permitimos, digamos, accedemos a ese link que nos envían a través de mensaje de texto, ahí es donde... Cuando lo abrimos, ahí... Exactamente, damos lugar a que efectivamente la información quede expuesta y pueda ser utilizada por los ciberdelincuentes. ¿Qué le podemos decir a los televidentes y de pronto a aquellas personas que le ha sucedido esto, porque a cualquiera le puede pasar? ¿Cómo prevenirlo, doctor? Bueno, para el tema de la prevención vamos a hablar de dos partes, digamos, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte sería para las personas naturales, sí, digamos para las personas del común, y para las personas jurídicas, que son las empresas, las entidades o las sociedades. Entonces, para las personas naturales, las prevenciones son las iniciales que da el banco, que es la contraseña, no compartirla con nadie, hacer cambios periódicamente, y el manejo de, digamos, cuando son personas naturales, a uno normalmente el equipo donde usted vaya a hacer las transacciones o vaya a utilizarlo para hacer los medios de pago sea un solo equipo. O sea, no utilizar un equipo de un café internet o el equipo de un vecino o de un amigo, procurar siempre utilizar un solo equipo, y que la red a que esté conectada sea una red suya, que sea una red privada, que no sea una red pública. Si nosotros nos conectamos a través de una red pública, nos exponemos a que nos quiten la información o sea sustraída la información. Eso puede suceder, doctor, cuando se hace ese tipo de pronto que se haga por inocencia, que se utilice otra red u otro equipo, ¿es probable? Sí, claro. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el aeropuerto y normalmente queremos cargar nuestro dispositivo celular porque ya no tenemos, sí, vemos que hay unos conectores de puerto USB. Ajá. Entonces, si nosotros utilizamos ese puerto de USB, lo conectamos a nuestro celular, es posible que en ese momento, como esa es una red pública, la información que se conecta a través de nuestro dispositivo móvil sea sustraída simplemente por la conexión que tenemos a través de esa red pública. O incluso también cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas, por ejemplo en una cafetería, en un centro comercial, en donde efectivamente por acceder o por tener fácil acceso a esa red de Wi-Fi, hacemos transacciones conectados a estas redes y pues efectivamente nos exponemos a que la información que nosotros contenemos en ese dispositivo móvil efectivamente sea sustraída.
Y pareciera que no pudiera suceder esto, ¿no? Increíble, pero se puede dar, y mire que vale la pena esta aclaración y hay que estar muy atentos, televidentes, porque a veces por la inmediatez, por la necesidad o el afán, podemos caer en esto inocentemente. Sí, claro. De hecho, otra de las recomendaciones importantes es no solo el dispositivo móvil, sino también el cambio periódico de la clave que nosotros manejamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un cambio periódico de esa, va a permitir que efectivamente, primero, sea de difícil acceso, claro. Y lo segundo que también hay que tener en cuenta es que cuando realicemos ese tipo de actualizaciones de datos frente a eso, pues lo hagamos de forma segura. Y no pues expongamos ni siquiera ante personas que no sean conocidas, pues que vigilen en qué momento nosotros estamos haciendo el cambio de datos. Doctor José Antonio, ¿qué hacer en caso de que a una persona le suceda, le pase esto de un fraude electrónico o bancario? Bueno, la primera medida que debe tomar aquella persona que tiene o que es víctima de este tipo de fraudes, lo primero que tiene que hacer es reportar ante la entidad financiera con el fin de que cesen ese tipo de fraudes que siguen para evitar que se sigan cometiendo, para que la cuenta sea bloqueada. Ese es el primer trámite que hay que hacer. El segundo trámite es, ya conociendo que ese objeto que ya tuvo, ya sustrajeron de su cuenta corriente o de su cuenta de ahorros, trajeron una cantidad de dinero, es hacer la reclamación directamente ante la entidad bancaria de forma escrita, manifestándole a ellos pues que fue objeto de este tipo de fraude y que usted solicita pues que se le reintegre el dinero. Si en el término de 15 días, que es el término que tienen ellos para contestar, le niegan a usted el reintegro de ese dinero, pues lo que sigue es, puede acudir ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de interponer ya sea la queja o una demanda para la devolución de ese dinero. También tiene la opción ante el consumidor financiero, la protección del consumidor financiero, donde también se puede establecer la queja, pero la más efectiva es buscar un profesional especializado en el área para que efectivamente inicie una acción civil contractual en contra de la entidad financiera. ¿Qué papel juegan ahí estas entidades como la superintendencia, doctor? Reiteremos a los televidentes que es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque a veces dicen, no, pero es que ya me pasó eso, a mí nadie me va a responder, yo no creo. Es muy común escucharle esto a las personas. Sí, bueno, la Superintendencia Financiera de Colombia, digamos que eso es un ente que se encarga de vigilar a todas las entidades que manejan recursos financieros a nivel nacional. Como ellos son las encargadas de vigilar las actuaciones de todas las entidades bancarias o las que manejan pues dinero, digamos que el papel que juega de ellos en este momento tienen dos opciones, como lo había manifestado antes. Tienen la primera opción, que es presentar una queja, es decir, yo presento una queja por el fraude solicitado, o hay otra opción que la misma página establece, que es una demanda. Es un proceso incluso mucho más corto, en donde pues, se va a adjuntar mediante un PDF los hechos y las pruebas que usted tiene de ese fraude, para que sea la entidad que revise y valore lo que usted está presentando. Luego le da la oportunidad al banco para que también exponga sus razones de por qué no le está devolviendo ese dinero, y ellos pueden tomar la determinación efectivamente si obliga a la entidad financiera o no a regresar el dinero. Pero digamos que la medida más efectiva o la más indicada es a través de un proceso judicial que se llama de responsabilidad contractual ante la entidad financiera, pues atendiendo que cada vez que nosotros tenemos o abrimos una cuenta corriente o abrimos una cuenta de ahorros, nosotros firmamos un contrato con esa entidad financiera, y ahí se estipulan unas obligaciones claras tanto para el banco como para el usuario de esa entidad financiera. Y precisamente, ¿qué dice la ley colombiana sobre este tema de fraudes bancarios y a qué tiene derecho una persona, doctor? Bueno, digamos que los fraudes financieros nacieron con la ley 1273 del 2009,
que modifica el Código Penal y establece una serie de delitos que están relacionados con el fraude electrónico, digamos que relaciona más o menos entre 9 o 11 delitos. Y pues los derechos que deben de tener las personas normalmente es el derecho a reclamar, efectivamente, a hacerlo en las indicaciones que establece la norma, incluso la misma entidad financiera al momento de adquirir las cuentas o en ese contrato también usted le dice cuáles son sus derechos, y unos derechos que cuando se presente algo inusual dentro de su cuenta corriente o cuenta de ahorros, usted tenga el derecho efectivamente de acudir ante la entidad financiera, ante los entes de control, ya sea la protección del consumidor, ya sea la superintendencia financiera o ante la Fiscalía General de la Nación, porque pues también es un delito el cual usted está siendo víctima. Y por último, pues también, y que es el más efectivo, que reitero, que es la demanda civil contractual con el fin de buscar la devolución de esos dineros. ¿Existen algunas obligaciones en los bancos, obligaciones legales que protejan allí a los clientes al momento de abrir una cuenta y en caso de ese fraude electrónico? Sí, de hecho la misma norma y la Superintendencia Financiera ha establecido que las entidades financieras, como ellos son los profesionales con experiencias encargados en el manejo de la parte financiera en Colombia, ellos son los que deben brindarle todas las medidas de seguridad y protección al usuario, indicándole a él cómo debe utilizar la APP, cómo que debe, o sea, revisar incluso a nivel, por ejemplo, de personas jurídicas que son empresas, revisarles el dispositivos o los dispositivos donde se van a manejar esas cuentas, revisar todo el sistema del cableado y del sistema de internet que se utiliza en la empresa o en la entidad, o si tiene un servidor, pues hacer el control, verificar también efectivamente qué antivirus tiene ese equipo donde se van a hacer las transacciones, y si el equipo o el usuario no cuenta con las herramientas, el mismo banco tiene la obligación de suministrarle esas herramientas de seguridad para que el uso de esas plataformas a través de esos dispositivos móviles sea de forma segura para el banco como para el usuario. ¿Y ese tipo de servicio es gratuito para el usuario? Sí, eso es un deber que tienen las entidades financieras para todos los usuarios. En materia, digamos, normalmente se ve en materia de empresas. Frente a las personas del común como nosotros, pues en el momento que nosotros adquirimos una cuenta, nosotros hacemos unas obligaciones, y digamos que normalmente, como siempre, nosotros ahorita últimamente lo que hacemos es manejar a través de nuestro celular. Descargamos una app que es la del banco, y donde nosotros procedemos a registrar nuestros datos, todo se hace a través de ahí. Y ahí es importante saber establecer, digamos, los topes que usted tenga para hacer las transacciones, y efectivamente también hay que tener mucho en cuenta que cuando utilicemos esta app, normalmente en algunas de ellas permite que en la noche se desactiven. Usted puede tomar esa medida, que en la noche efectivamente, para que normalmente es en las horas de la madrugada donde se presentan la mayoría de los fraudes. Entonces dejar apagada, sin funcionamiento, la app en horas de la noche. Perfecto. ¿Se conoce de pronto alguna estadística, doctor, el promedio en cuánto está este delito en Colombia, sí, en promedio? Pues después de la pandemia, digamos que se ha aumentado bastante. Sí. Los últimos informes dicen que desde el 2020, la pandemia anterior hasta acá, se han incrementado como en un 66-68% por la Fiscalía General de la Nación, que es la que ha establecido que se han remitido las denuncias a través por ese tipo de fraudes. ¿Y qué tipo de sanciones podríamos hablar? ¿Nos puede usted contar que existen esas sanciones penales para quienes cometan este delito acá en Colombia? Bueno, sí, claro. La ley 1273 del 2009 establece un sinnúmero de delitos electrónicos o de fraudes electrónicos de 9 a 11, como lo había reiterado, y cada uno de ellos tiene una pena privativa de la libertad que oscila entre los más o menos 48 meses, que son 4 años, a 98 meses de prisión. Ya dependiendo de la modalidad y si tiene otros agravantes, la pena puede ser aumentada. Bueno,
Pero al menos ya los televidentes tienen claro que eso también obviamente es un delito y que sí existen penas a aquellas personas que cometan este fraude, este delito. ¿Y cómo puede una persona presentar allí una denuncia formal ante la Fiscalía, doctor? ¿Podría guiarnos allí con esto? Bueno, sí. Ante la denuncia, digamos que cuando una persona normal ha sido víctima de ese fraude, lo primero que tiene que hacer pues dirigirse a la entidad financiera, presentar la queja. Posterior a eso, la Policía Nacional tiene una línea de atención para ese tipo de fraudes, donde también usted lo reporta, y posterior nuevamente sigue a la Fiscalía. Entonces a la Fiscalía, cuando se vaya a presentar la denuncia, que debe ser lo más pronto posible, se debe adjuntar, digamos, las pruebas que nosotros tengamos al momento de erradicar esa denuncia. ¿Qué pruebas necesitamos? Pues la prueba reina frente a eso es la transacción fraudulenta, es decir, un extracto bancario donde demuestra que hubo una transacción que no fue realizada por el usuario de esa entidad financiera. Y pues ya relatar los hechos con forma detallada, cómo ocurrieron, si fue a través de un correo electrónico, si fue que ingresó a través de una página falsa o si fue a través de mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Y también aportar las pruebas si las tiene. ¿Existe algún tiempo límite para que esta persona pueda realizar esta denuncia, doctor? ¿O tiene algún plazo o tiempo pues, así? No existe pues un límite de tiempo. Bueno, frente a los delitos financieros lo más recomendable es que se haga lo más pronto posible porque normalmente como son delitos que tienen que ver con las tecnologías de la información, son delitos que tienden a desaparecer muy rápidamente. O sea, las evidencias que se puedan recuperar o se logren obtener deben ser prontas. Si se deja pasar mucho tiempo va a ser muy difícil de que efectivamente se logre configurar o se logre recuperar esos elementos materiales probatorios que puedan demostrar que efectivamente usted fue víctima de ese fraude. Pero debe ser lo más pronto posible de forma casi que inmediata. Pues bien, a los televidentes decimos que pueden comunicarse a la línea y presentar su pregunta si tiene alguna inquietud. Y tenemos precisamente una pregunta acá de un televidente, doctor, y recibí un correo electrónico pidiendo que confirme mis datos bancarios. Si caigo en una estafa, ¿qué derechos tengo para recuperar mi dinero? Bueno, esa modalidad, con base a lo que ya habíamos visto, la conocemos como el phishing, que es a través de un correo electrónico donde perfectamente se le está solicitando que la persona suministre información privilegiada o información que corresponde a esa cuenta bancaria que tiene. Si yo soy objeto de eso, pues lógicamente que lo primero que hay que hacer es tomar el pantallazo o dejar evidencia de que efectivamente yo recibí un correo electrónico que aparenta ser de la misma entidad financiera donde yo tengo mis productos, y con ese presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía para demostrar que fui objeto de un fraude bajo la modalidad de phishing. Y pregunta también que si es legalmente obligatorio que los bancos reembolsen el dinero, dice, robado en un fraude electrónico. Bueno, la norma, normalmente se establece que la responsabilidad de los bancos es objetiva, es decir que independientemente de la modalidad utilizada, es el banco que tendría que demostrar si efectivamente se realizó o no se realizó bajo una modalidad de fraude electrónico. Pero no están obligados a entregarle, porque el banco, al igual que cualquier otra entidad que lo regula, están en el derecho de revisar esa reclamación, revisar que esa reclamación de pronto tenga evidencias, tenga pruebas de que efectivamente sí fue objeto de un fraude y no fue porque de pronto la persona expuso o entregó sus datos, por ejemplo su cuenta, a que lo manejara un tercero y reveló la información, que en realidad se compruebe por parte de la entidad financiera que fue a través de un fraude electrónico. En esos casos sí está obligada y de hecho ella reconoce. En los demás casos donde no se demuestre, ella prácticamente vayan a negar y no le van a regresar el dinero. ¿En cuánto tiempo debe esperar una persona para que le dé respuesta al banco? ¿Si devuelve o no el dinero ante ese fraude? Bueno, lo primero que se hace es, digamos, es advertir o comunicarle al banco de la sustracción del dinero.
Posterior a eso, pues ya queda la evidencia de que hubo una transacción fraudulenta o hubo algo que pasó en mi cuenta, y lo que siguiente que se hace es presentar por escrito. Como presentamos por escrito, pues lógicamente asemejamos ese escrito a un derecho de petición, y ellos tendrían el término de 15 días hábiles para contestarle a esa persona si le van a reintegrar o no el dinero. Perfecto. Y también preguntan por acá nuevamente los televidentes, ¿qué papel juegan las entidades como la Superintendencia Financiera en la protección de los derechos de los usuarios bancarios ante fraudes electrónicos? Bueno, la Superintendencia Financiera, como es un ente de control y vigilancia, lo que hace es mediar entre la relación entre esa persona que ha sido víctima del fraude y de la entidad financiera para determinar si efectivamente ese usuario o ese consumidor financiero ha sido objeto o víctima de un fraude electrónico. Esta entidad ordenará a la entidad bancaria que le reintegre los dineros que han sido sustraídos de forma fraudulenta de la cuenta de ahorros o de la cuenta corriente de la persona que ha sido víctima de estos fraudes. Pregunta otro televidente, ya culminando nuestro espacio, doctor. Dice, mi cuenta fue hackeada y el banco no ha respondido a mi reclamación. ¿Qué mecanismos legales puedo usar para exigir la devolución de mi dinero? Bueno, tenemos la Superintendencia Financiera, en la cual se puede presentar la queja, en donde se debe aportar pues que ya se hizo la reclamación de ese dinero. Tenemos la protección al consumidor financiero, también a través de la página se puede hacer la reclamación ante estas dos entidades para que ellos remitan esa solicitud a la entidad financiera, y a través de ellos usted reciba una respuesta si le van a reintegrar o no el dinero. Y ya usted mirará proceder de otra forma, que ya sería buscar ya un profesional experto en el área para que pueda demandar a la entidad. Aquí reitera nuevamente otro televidente, dice, ¿cuál es el plazo máximo que tiene un banco para investigar y resolver un caso de fraude bancario según la normativa? Dice, ¿cuál es el plazo máximo o tiempo para que le den respuesta a ese cliente? Bueno, la norma no establece un término, lo que sí hay circulares de la Superintendencia Financiera y establece que cuando ocurren ese tipo de circunstancias, el usuario debe acudir ante ese profesional que es la entidad bancaria para que pueda ellos incluso realizar las investigaciones con el equipo especializado, porque son ellos los expertos en el área, dirigirse de pronto, si es una empresa, dirigirse hasta esa empresa y revisar el dispositivo electrónico por el cual fue objeto de esa infiltración o de ese fraude, para que ellos puedan determinar sobre cuál modalidad de fraude fue la que sufrió ese consumidor financiero. Eso para el tema de empresas, pero para el tema de personas naturales, simplemente acudir al banco y simplemente mostrarle o probarle que fue objeto a través del correo electrónico o que fue vulnerada su aplicación o su app que le dio el banco. Bueno, doctor, lamentablemente el tiempo se nos acaba, sé que quedaron algunas o muchas cosas allí pendientes. ¿Dónde se pueden comunicar los televidentes para cualquier inquietud sobre este y otros temas, doctor José Antonio? Sí, claro, nosotros estamos ubicados en la calle 50, número 1112, oficina 203, edificio Juliana, en el distrito de Barranca Bermeja. El número de celular es 301-230-2253, que ha salido publicado ahí en pantallas. Nos conocemos con un grupo de abogados de jóvenes con bastante experiencia y esto a través de correo electrónico josejurista@gmail.com, y pues estamos ahí a disposición de todas las personas que quieran consultar frente a este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Hoy nos acompañó legalmente hablando José Antonio Pérez, abogado, quien tocó este tema tan importante y que lamentablemente se ha vuelto muy común, como es el fraude electrónico bancario. Cualquier inquietud, ya dejó sus teléfonos allí y también la dirección. Esto es Legalmente Hablando. Gracias por estar en nuestra sintonía. Feliz noche. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53.